El proyecto es probablemente uno de los proyectos más ambiciosos que ningún presidente en tiempos modernos ha presentado en un estado de la Unión. Pero más allá de que el proyecto es grande y plantea de que es necesario para poder competir, sobre todo con China, cosa que yo creo que no hay muchos que esperar, no muchos esperaban esto. La manera que lo presenta a mí me parece que es tremendamente singular, porque no lo presentó con este discurso tremendista que hubiéramos podido escuchar en un Sanders, que probablemente hubiera terminado diciendo lo mismo pero de otra manera, y logró en algunos casos obtener el aplauso de los republicanos, cosa que me pareció interesante. La bancada republicana terminó aplaudiéndolo, cosa que no sucede en este tipo de cosas en más de una ocasión. Creo que recordar que lo hizo como en 4 o 5 ocasiones como mínimo, que la bancada republicana terminó aplaudiendo. Lo aplaudieron en el tema de inmigración, lo aplaudieron en varios temas. Y una de los más polémicos, que es el aumento en los impuestos a las personas que ganan más de $400,000. Yo creo que lo planteó de una manera bastante acertada. Que las compañías empiecen a pagar, no que empiecen a pagar ni siquiera lo que proporcionalmente, que empiecen a pagar. Hay más de 50 grandes compañías, estoy hablando de multinacionales, que no pagan absolutamente nada de impuestos. Cuando tú, yo y la mayor parte de los norteamericanos, pues tenemos que pagarnos impuestos. Yo creo que estuvo muy bien planteado, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con las políticas económicas y con los planes de desarrollo que plantea, eso es otro tema. Pero más allá de eso, yo creo que estuvo bien planteado, creo que no fue agresivo, creo que hizo concesión a los republicanos, sobre todo en materia de migración, cuando dice, este es mi plan, pero vamos a tratar de pasar lo que podamos, pero vamos a pasar algo. Adelante. Mira, la impresión mía es esta. En primera, estoy de acuerdo contigo de que presentó proyectos audaces, ¿no? Yo creo que no tienen precedente. No. Me llama la atención, Roberto, que lo hace después de unas elecciones en que ganó las elecciones, por mucho que haya quien diga que no, que se la robaron y que en algún momento algo va a pasar y va a aparecerse el presidente Trump en la Casa Blanca, que todo esto es una farsa. Ganó. Pero también tuvo que ver con que Trump perdió. La retórica aquella de Trump, que le gusta a muchísima gente, yo creo que le perjudicó enormemente en este país que es tan grande, que abarca tanto territorio, que tiene tanta diversidad de población, no tantas diferencias regionales. Hay mucha gente en este país, quizás no tanto aquí, que esperan que el presidente proyecte una imagen de calma, una imagen de respeto por la oposición, y yo creo que la actitud del presidente Trump le perjudicó y que perdió por eso. Ahora, no tampoco es que los demócratas hayan logrado una aplastante victoria. Efectivamente tienen control del Senado por un voto, el de la vicepresidenta, y se redujo el margen que tienen en la Cámara de Representantes. Y eso es lo que me sorprende. Mira, yo recuerdo haber leído o haber visto, haber estudiado otros de estos proyectos ambiciosos de los demócratas. El primero, que no me acuerdo del discurso, creo que ni lo vi, creo que estaba en Cuba, el del presidente Kennedy cuando anunció aquel proyecto de New Frontier, la nueva frontera, que habló del Medicare. Aquí se está hablando del Medicare eternamente, del cuidado médico. Eso ha sido un tema eterno en Estados Unidos para las personas que no conocen. Habló de aumentar los beneficios de Social Security, de aumentar el salario mínimo. Yo creo que tenía un consenso bastante cómodo el presidente Kennedy en aquel momento. Después vino el presidente Johnson con su proyecto de New Society, que fue un cambio bastante radical en la forma en que se manejaba la asistencia pública en Estados Unidos, el voto, el derecho a voto de la minoría afroamericana, etcétera. Y ahí sí que ya Johnson tenía
una mayoría contundente en ambas cámaras y un partido republicano que colaboraba. Había unos líderes republicanos en aquel tiempo de Johnson, de eso sí yo me acuerdo de el senador Dirksen de Illinois, que era el líder de la bancada republicana en el Senado. Eran republicanos que apoyaban los derechos civiles. Y, por supuesto, entre todos esos proyectos audaces de presidentes demócratas, hubo uno que lo precedió, que fue Roosevelt con el New Deal, que verdaderamente cambió la economía de Estados Unidos. En esos tres casos, los demócratas tenían muy buenas posibilidades de que se aprobara gran parte de lo que proponían, ¿no? Ahora es más reducida la ventaja que tienen los demócratas. ¿Y por qué? Yo pienso, a mí me parece, que es que ven debilidad. Y a lo mejor están equivocados, pero a mí me parece que la Casa Blanca y el liderazgo nacional del Partido Demócrata ve división y debilidad dentro del Partido Republicano. A lo mejor los están subestimando. Uno nunca sabe, pero me llama la atención eso. Me llama la atención de que Biden habló en ese sentido estratégico, ¿no? Como si hubiera sido Roosevelt después de haber barrido. De acuerdo. Pero bueno, yo creo que el programa es el de Roosevelt, aunque no tiene el apoyo político que tú acabas de señalar, y no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, lo único que quiero añadirle que es muy difícil ganar elecciones, y ahora estoy hablando del Partido Republicano, defendiendo que las grandes compañías no pagan impuestos. ¿Cómo tú haces una campaña diciendo nuestras grandes compañías no deben de pagar impuestos, al igual que lo paga usted? ¿Cómo tú haces una campaña diciendo la gente que gana más de $1 millón, que es 3 décimas de 1%? La cifra la dio ayer el presidente, yo no la he confirmado, pero pienso que es verdad.